Escupí frente a la Virgen de Guadalupe. Sí, yo lo hice. Creí que sería una simple provocación, un acto de desafío frente a todos, pero lo que ocurrió después todavía me persigue. Jamás imaginé que esa acción encendería una cadena de sucesos que pondrían mi vida de cabeza. La escena fue brutalmente pública. Un domingo, en plena fiesta patronal de un pequeño pueblo de Oaxaca, yo, una pastora evangélica convencida de mi fe y de mi rechazo a todo lo que representara idolatría, me acerqué a la plaza principal. El ambiente era festivo, flores, cantos, niños corriendo con banderas, y la estatua de la Virgen de Guadalupe en el centro, adornada con veladoras y coronas de rosas. Recuerdo el olor a pólvora de los cohetes, la mezcla de maíz tostado de los antojitos y el murmullo de la multitud que esperaba el inicio de la procesión. Mis pasos resonaban firmes en el suelo empedrado, y dentro de mí hervía un sentimiento de superioridad. Yo estaba convencida de que llevaba la verdad en mis labios, y que ese pueblo necesitaba escucharla aunque fuera con un acto escandaloso. No pensé demasiado. Con la arrogancia que me había caracterizado durante años, caminé hasta el altar improvisado, y frente a decenas de personas, escupí con desprecio sobre la imagen. El silencio fue inmediato. Todos los ojos se clavaron en mí. «¿Qué haces, mujer?», gritó una anciana con su rebozo enredado en la cabeza. Otro hombre levantó la voz. «Respeta lo sagrado». Pero yo no me detuve. «Esto es idolatría», respondí con frialdad. Me sentí fuerte, dueña de la verdad. Una niña comenzó a llorar y se aferró al brazo de su madre, que la abrazó para apartarla de la escena. Los músicos dejaron de tocar, los cohetes se apagaron, y hasta los perros callejeros guardaron silencio. Era como si todo el pueblo se hubiera detenido en un instante eterno. Los murmullos se transformaron en insultos, algunos hombres dieron un paso hacia mí, otros solo se quedaron paralizados. Yo elevé la barbilla, convencida de que soportaría cualquier consecuencia. Pero una parte de mí, muy en lo profundo, sintió un pequeño temblor en el corazón. Cuando me retiré del altar, mis pies pesaban. Aunque fingía firmeza, podía sentir las miradas clavándose en mi espalda. Caminé entre la multitud que se abría con rechazo, como si estuviera maldita. Una mujer joven me susurró al oído: «No sabes lo que hiciste». Esa frase me persiguió durante toda la tarde. En casa, traté de convencerme de que había sido valiente, de que había defendido mi fe. Abrí mi Biblia con manos temblorosas y repetí versículos en voz alta para acallar la culpa que comenzaba a crecer en mi pecho. Pero no era suficiente. Las palabras salían huecas, sin el fuego que antes sentía. Cuando me asomé a la ventana, vi a algunos vecinos pasar y señalar mi puerta. Sus rostros mostraban mezcla de miedo y repulsión. En susurros creían que había desatado algo más grande que un simple escándalo. La noche cayó con un silencio extraño. El aire estaba pesado, cargado de un aroma inesperado, rosas. No tenía sentido, porque mi jardín estaba seco y abandonado desde hacía semanas. Cerré todas las ventanas, pero el perfume persistía, como si se filtrara por las grietas de la casa. El sueño no llegaba. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared parecía burlarse de mí. Me repetía que era mi imaginación, que el enojo del pueblo no debía afectarme. Sin embargo, en el fondo sabía que había cruzado una línea invisible, una que nunca debí tocar. Y aunque en ese momento no podía comprenderlo, esa acción pública que creí un acto de valentía se convirtió en el principio de la pesadilla más grande de mi vida. Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin voz. Esa noche regresé a mi casa convencida de que había hecho lo correcto. Aún podía escuchar los murmullos de la gente y el llanto de aquella niña en la plaza. Mi corazón, aunque endurecido, comenzaba a mostrar fisuras. Me repetía una y otra vez que yo estaba en lo cierto, que mi fe era firme, que la idolatría debía ser desenmascarada. Pero a la medianoche, todo comenzó a cambiar. Me despertó un sonido extraño: campanas. Campanas que no deberían sonar, porque la iglesia del pueblo cerraba a las 8. Eran las 12 pasadas, y sin embargo, el tañido resonaba fuerte, solemne, como si alguien llamara a misa de madrugada. Me levanté sobresaltada, caminé hasta la ventana y miré afuera. La calle estaba desierta, las casas apagadas, los perros dormidos. Sin embargo, las campanas seguían repicando. Me llevé las manos a la cabeza. «Es imposible», pensé. Decidí regresar a la cama, pero apenas cerré los ojos, escuché algo aún más perturbador, una voz femenina, dulce, suave, que pronunció mi nombre. «María». El tono no era de enojo ni de burla, era un susurro maternal que me hizo estremecer hasta los huesos. Me incorporé de golpe,
Encendí todas las luces de la habitación y revisé cada rincón. Nada. Abrí los armarios, miré debajo de la cama. Nadie. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda al descubrir algo imposible. En el piso, justo frente a mi cama, había un pétalo de rosa roja. Me quedé inmóvil. El aire se impregnó de un aroma dulce e intenso. No puede ser, repetí en voz baja. Mi respiración se agitó. Corrí a cerrar la puerta con llave, recé con mis propias palabras, pedí fuerza. Pero el olor a rosas no se disipaba. Al contrario, parecía envolverme con más intensidad. Me acurruqué en la cama, tapándome con la cobija como si fuera una niña asustada. El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a explotar. Los minutos se volvieron eternos. De pronto, un golpe seco en la ventana me obligó a levantarme de nuevo. Abrí con miedo y no había nada afuera, salvo el eco de las campanas que, de repente, cesaron. El silencio fue tan profundo que mis oídos zumbaban. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa imagen, el pétalo rojo frente a mi cama. ¿De dónde salió? ¿Por qué justo hoy? Me preguntaba. La madrugada se fue entre susurros y un miedo creciente. Cuando finalmente amaneció, me sentí agotada, con la garganta reseca y los ojos hinchados. Tomé el pétalo y lo guardé en mi Biblia. Parte de mí quería desecharlo, pero otra parte, más curiosa, me obligaba a conservarlo. Creí que todo acabaría ahí, que sería una simple coincidencia, pero en el fondo ya lo sabía. Esa era apenas la primera señal de algo que no podría detener. Y esa fue apenas la primera señal. El pétalo no fue el último. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para barrer el patio, el aire volvió a oler a rosas, un perfume limpio, fresco, que no encajaba con el polvo pegado a las paredes y las macetas resecas. En el primer escalón encontré otro pétalo, más pequeño, como si alguien me hubiera dejado una señal diminuta para decir, estoy aquí. Lo tomé con 2 dedos, lo apreté dentro de un pañuelo y lo tiré a la basura. Quise cerrar el episodio así, con un gesto práctico, definitivo. Pero al preparar café, levanté la tapa del azúcar y ahí estaba un tercero, perfecto, rojo intenso, como recién caído. Se me erizó la piel. Cerré el frasco y me forcé a no mirar más. Ese martes, en el mercado, sentí las miradas. Algunas mujeres apartaban la vista, otros cuchicheaban. La pastora, decían, y no hacía falta escuchar el resto. Regresé a casa con las bolsas apretando las manos y una idea fija. El miércoles predicaría con más fuerza. Les demostraría que lo mío no era miedo, sino convicción. Abrí la libreta y escribí el título del sermón, Derribar ídolos. Subrayé 2 veces. Preparé versículos, anoté ejemplos duros, me prometí no temblar. La tarde del miércoles la sala del templo se llenó. Era un cuarto rectangular con techo de lámina, ventiladores que chirriaban y sillas de plástico acomodadas en filas. Reconocí a mis feligreses habituales, pero también vi rostros nuevos, curiosos, vecinos que querían confirmar si yo era tan arrogante como decían. El micrófono chilló cuando lo probé y me irrité. Buenas noches, dije. Mi voz parecía rebotar en las paredes. Hoy hablaremos de la verdad, aunque duela. Un murmullo recorrió el lugar. Comencé con firmeza. Versículos, advertencias, frases cortas. Intenté ignorar el calor, la humedad pegajosa, el sonido lejano de una banda ensayando en la plaza. A los 10 minutos, el ventilador de la esquina se detuvo y el silencio quedó agujereado por un olor, rosas. Lo noté primero yo, después la mujer de la tercera fila, que frunció la nariz. Luego un señor levantó la vista del piso. No había flores en el templo. Continuemos, dije, fingiendo naturalidad. Di 2 pasos hacia el frente. Cuando un pueblo levanta imágenes, se aleja de... El micrófono tronó y se apagó. Toqué el cable, lo desconecté y conecté. Nada. Tragué saliva y seguí a capela. Se aleja de la voluntad. Entonces la escuché, clara, sin eco, como si alguien me hablara al oído con un hilo de ternura antigua. ¿Por qué me hieres, hija? Me quedé helada. Miré a los costados. Nadie estaba junto a mí. El olor a rosas se volvió nítido, casi visible. El corazón me golpeaba el pecho. Ataques, pensé. Esto es un ataque. Me forcé a sonreír. Perdón, dije al público. Sigamos. Abrí la Biblia para leer en voz alta y un pétalo rojo, perfecto, cayó desde entre las páginas y se posó sobre el atril. Un niño señaló con el dedo. Varias personas se pusieron de pie. Un hombre quiso salir,
tropezó con la silla y la hizo rechinar contra el piso. Calma, pedí, buscando aire. No nos distraigamos. Intenté retomar. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El foco del techo titiló 2 veces y volvió la luz. El olor a rosas creció todavía más. Me ardían los ojos. Volví a escuchar el susurro, esta vez más suave, como si viniera de atrás de mí y al mismo tiempo de muy lejos. ¿Por qué me hieres, hija? No sonaba a reproche rabioso, sino a una pregunta que venía cargada de dolor, como la voz de una madre cuando no entiende por qué su hija la empuja. «Basta», exclamé, y mi voz retumbó sola, sin micrófono. El salón se quedó mudo. Sentí la vergüenza subirme por la nuca. Busqué el control del ventilador para cubrir el temblor de mis manos. No lo encontré. Me incliné, recogí el pétalo del atril y lo guardé en la Biblia, cerrándola con un golpe que sonó más fuerte de lo que pretendía. «Continuemos», murmuré. Fue inútil. Una señora mayor, la de rebozo gris, se levantó desde la última fila y dijo en voz baja: «Hija, no hueles a rosas». Alguien la hizo callar. Otro, desde el costado, preguntó: «¿Qué está pasando, pastora?». Yo abrí y cerré la boca sin que me salieran palabras. Noté que la niña que había llorado en la plaza el domingo ahora me miraba fijamente desde el regazo de su madre. No estaba asustada, parecía expectante, como si aguardara que yo dijera lo correcto. Tomé aire por la nariz, conté hasta 3, y opté por el camino que conocía. «Hermanos, esto es prueba, es oposición. El enemigo quiere distraernos». Y ahí mismo me corregí por dentro. Si era oposición, ¿por qué no había horror en esa voz? ¿Por qué olía a rosas? ¿Por qué esa pregunta me atravesaba el pecho como una aguja, y en lugar de rabia, soltaba una culpa tibia? Seguí hablando en automático 10 minutos más, lanzando palabras como ladrillos para construir una pared entre mi miedo y la gente. Cerré con una oración atropellada: «Nos vemos el domingo». Nadie aplaudió. Todos salieron despacio, mirando hacia el piso, hacia mí, hacia el atril. Cuando me quedé sola, apoyé las manos sobre la madera y sentí que me faltaba el aire. Abrí la Biblia para recoger mis notas. Entre el Salmo 34 y el 51, otro pétalo descansaba, como si hubiera nacido ahí. Esa noche no quise regresar a casa de inmediato. Caminé sin rumbo hasta la orilla del río. Sentí ganas de gritar, de pedirle a Dios que me explicara, de exigirle que me quitara ese perfume que ahora parecía perseguirme como un recuerdo que no quieres mirar. «No es real», susurré, pero en cuanto lo dije supe que estaba mintiendo. Volví tarde. Cerré con doble llave. Dejé la Biblia sobre la mesa y me quedé mirando el lomo como si fuera a moverse. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? Si contaba lo que estaba pasando, dirían que era castigo o burla. Si no lo contaba, me quedaría sola con la pregunta colgándome del pecho. Abrí la Biblia otra vez. El pétalo se había pegado a la página, como una lágrima seca. Y justo cuando el silencio por fin me estaba envolviendo, el teléfono vibró con un mensaje. «Número desconocido. Pastora, disculpe la hora. Soy Ana, la que estaba al fondo con un niño en brazos. Necesito verla». Mi hijo dijo algo de una señora vestida de estrellas. Sentí el suelo ceder 1 milímetro bajo mis pies. Tomé el teléfono con dedos fríos para escribir una respuesta, pero antes de teclear, las campanas volvieron a sonar en la madrugada, más cerca que nunca, como si el bronce tocara dentro de mi casa. Y entonces, desde la calle, una voz humana, temblorosa, real, gritó. Yo también la escuché. Lo que vino después no solo me alcanzó a mí, sino a todo el pueblo. Ana llegó a mi casa al amanecer, con el niño dormido en brazos. Sus ojos tenían ojeras profundas, el cabello enmarañado y el rostro marcado por la urgencia. Apenas crucé la puerta, sin saludar siquiera, me dijo: «Pastora, él la vio. Dice que una mujer vestida de estrellas se paró junto a usted en el templo». Sentí que me faltaba el aire. La imagen de aquella noche volvió a mi mente. El pétalo, la voz, el olor a rosas. El niño despertó lentamente y me miró con una calma extraña. Tendría unos 7 años, de piel morena y cabello lacio. «Ella estaba bonita», dijo con naturalidad. «Tenía un vestido brillante y me sonrió. Dijo que cuidara de usted». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo que cuidara de mí?», pregunté con la voz quebrada. El niño solo encogió los hombros y escondió la cabeza en el pecho de su madre. Ana empezó a llorar. No duerme desde esa noche. Se despierta diciendo que huele a rosas, que escucha las campanas.
Yo no sé qué hacer. Vine porque él insiste en que usted tiene que escucharlo. Yo la llevé a la mesa, serví café, aunque mis manos temblaban tanto que derramé unas gotas. Trataba de mantenerme firme, pero dentro de mí la negación y el miedo se peleaban con una fuerza brutal. Debe ser su gestión, dije al fin. Alguien habló en el templo y él lo repite. Pero mis palabras sonaban huecas. Ana levantó la voz. No, pastora, él no miente. Usted también lo escuchó, ¿verdad? Esa voz, esa pregunta, mi silencio fue la respuesta que no pude dar. Ella asintió con lágrimas. Lo sabía. El niño se levantó y caminó por la casa como si buscara algo. Se detuvo frente a la Biblia que yo había dejado en la mesa, y sin que nadie le dijera nada, la abrió. Entre las páginas cayó un pétalo fresco, rojo, brillante. Mis piernas flaquearon. Ana se cubrió la boca para no gritar. «¿Lo ve? ¿Lo ve?», exclamó. El niño tomó el pétalo con delicadeza y me lo entregó. Dijo que no tenga miedo. Esa frase me atravesó como un rayo. El calor me subió hasta la garganta, las lágrimas se me agolparon, pero no las solté. Le arrebaté el pétalo, lo dejé sobre la mesa y cerré la Biblia de golpe. «Basta», grité. «Esto es mentira, es confusión, es el enemigo que quiere engañarnos». El niño retrocedió y Ana lo abrazó, indignada. ¿Cómo puede decir eso, después de todo lo que pasó? La discusión quedó en el aire porque en ese instante las campanas de la iglesia sonaron de nuevo, esta vez tan cerca que parecía que estaban colgadas en mi propio techo. Ana se aferró a su hijo, el niño miró hacia la puerta y sonrió. Yo, en cambio, sentí que mis rodillas cedían. Corrí a abrir la ventana, la calle estaba vacía, pero el tañido era ensordecedor. La gente comenzó a salir de sus casas. Vecinos con cara de susto se miraban entre sí. Algunos se persignaban, otros murmuraban. «Es por lo que hizo la pastora», dijo un hombre. «Ella provocó esto». Yo cerré la ventana de golpe, temblando. Ana me miró con severidad. «Ya no puede huir. El pueblo está viendo lo mismo que usted». Ese día, los rumores crecieron como fuego. En la tienda, en el mercado, en cada esquina, se hablaba de los pétalos, de las campanas, de la voz. Algunos me acusaban de haber atraído una maldición. Otros murmuraban que era una señal del cielo. Yo ya no sabía qué pensar. Caminaba con la cabeza baja, sintiendo los ojos clavados en mí. Por la noche, mientras trataba de rezar, un estruendo me hizo salir de casa. En la plaza se había reunido un grupo de vecinos. En el centro, sobre el altar de la Virgen que yo había profanado, aparecieron esparcidos decenas de pétalos frescos, como si hubieran caído del cielo. El aire estaba saturado del perfume a rosas. Nadie hablaba, solo miraban en silencio. Una mujer susurró: «Es un milagro». Otro hombre replicó: «Es advertencia». Yo me acerqué, sintiendo que cada paso era una condena. El niño corrió hacia el altar y levantó un pétalo con las manos. «Es para usted», dijo. Lo extendió hacia mí con una pureza desarmante. El pueblo entero esperaba mi reacción. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿Debía aceptarlo? ¿Rechazarlo? Cada mirada estaba sobre mí, cada respiración contenida. Extendí la mano con torpeza, pero antes de tocarlo, una ráfaga de viento barrió la plaza. Los pétalos se elevaron en el aire, girando como una danza de fuego rojo bajo la luz de los faroles. La multitud gritó y se arrodilló de golpe. Yo quedé en pie, paralizada, con el brazo extendido, viendo cómo los pétalos se arremolinaban sobre mi cabeza. En ese instante lo supe, ya no era solo yo la que estaba atrapada en ese misterio. Todo el pueblo estaba siendo testigo. Y lo que vendría después, sería imposible de ignorar. Porque lo que pasó esa noche marcaría el destino de todos. La noche siguiente, el silencio del pueblo era denso, como si todos los vecinos contuvieran la respiración. Cerré las cortinas y me encerré con llave, intentando aislarme del rumor de las campanas y del perfume de rosas que ya parecía haberse impregnado en mis paredes. Me senté frente a la mesa con la Biblia cerrada, sin atreverme a tocarla, como si al abrirla el misterio pudiera saltarme a la cara. Recé con palabras torpes, pero cada frase se me quebraba en la garganta. El recuerdo de la plaza, de los pétalos danzando, del pueblo arrodillado, me perseguía como un eco. ¿Y si realmente era un milagro? ¿Y si la Virgen misma me estaba llamando? Me estremecí y me negué en voz alta. No, no puede ser. Es sugestión colectiva. Me levanté y caminé por la sala oscura,
encendiendo velas para apartar la penumbra. Pero la flama apenas iluminaba mis pensamientos. Entonces sucedió, un leve repiqueteo de rosario contra madera. Volteé y allí estaba, sobre la mesa, un rosario antiguo que no recordaba haber tenido. Cuentas opacas, crucifijo desgastado, pero exhalando ese mismo aroma de rosas frescas. Sentí que las piernas se me doblaban. No puede ser real. Me acerqué con cuidado y lo toqué. Una corriente tibia me recorrió el cuerpo. Cerré los ojos y, en la penumbra, la escuché otra vez. Hija, ¿por qué me hieres? La voz parecía venir del mismo rosario. Retrocedí hasta golpear la pared. Basta, grité, pero el eco me devolvió mi propio miedo. Al abrir los ojos vi algo imposible. En el rincón de la sala, una silueta femenina se delineaba con un resplandor tenue, vestida de azul estrellado, las manos extendidas como si ofreciera consuelo. No era una visión borrosa, cada detalle parecía tangible. Me cubrí el rostro, respirando agitada. Soy yo la que manda aquí, me repetí, pero la figura no desapareció. Al contrario, avanzó un paso y el aroma a rosas inundó el cuarto hasta hacerme lagrimear. La escuché de nuevo, más suave, no temas, hija. Caí de rodillas sin pensarlo. El suelo estaba helado, pero mi corazón ardía. Quise pedir perdón, pero las palabras no salían. Solo sollozos. En mi mente se cruzaban recuerdos de mi infancia, mi madre persignándome antes de dormir, la misa de un abuelo, las procesiones que había ridiculizado. Todo volvía con un filo punzante. ¿Qué quieres de mí?, susurré. El silencio me respondió unos segundos, y luego una brisa que movió las cortinas aunque todas las ventanas estaban cerradas. La silueta se desvaneció poco a poco, dejando tras de sí una lluvia de diminutos pétalos que se posaron sobre la mesa, alrededor del rosario. Me quedé así, de rodillas, hasta que la vela se consumió. Finalmente, tomé el rosario entre mis manos. Sentí su peso, el frío del metal del crucifijo, la textura gastada de las cuentas. Y por primera vez en años, recité un Ave María. Las palabras me salieron entrecortadas, pero al terminarlas, un calor indescriptible me envolvió. No dormí. Amanecí con el rosario aún entre las manos. Afuera, la calle estaba inquieta. La gente murmuraba sobre la visión colectiva, sobre el viento de pétalos. Algunos me señalaban, otros bajaban la mirada al cruzarse conmigo. Yo caminaba en silencio, guardando en el bolsillo aquel rosario, como si fuera mi secreto más grande y más peligroso. Esa tarde decidí alejarme del pueblo. Necesitaba distancia, claridad. Abordé un autobús con destino a la ciudad más cercana. Me senté al fondo, rosario en mano, intentando convencerme de que todo había sido alucinación. Pero apenas el motor arrancó, volví a percibirlo, el aroma de rosas. Cerré los ojos con desesperación, susurrando, «Déjame en paz». Sin embargo, al abrirlos, vi reflejada en el vidrio de la ventana una sombra femenina sentada a mi lado. No había nadie en el asiento, pero en el reflejo estaba clara, luminosa, con el mismo vestido estrellado. Mis labios temblaron y apreté más fuerte el rosario. El autobús avanzaba por la carretera polvorienta. Afuera, la tarde caía y el cielo se pintaba de rojo. Dentro de mí, una certeza me oprimía el pecho. Aquello no había terminado. Lo que había empezado en la plaza apenas estaba tomando fuerza. Y lo que ocurrió en ese viaje superó todo lo que había vivido hasta entonces. El autobús avanzaba por la carretera con un rugido constante, atravesando campos resecos y pueblos fantasma donde apenas quedaban postes torcidos y perros flacos cruzando el camino. Yo iba en la última fila, el rosario apretado en mis manos sudorosas, tratando de ignorar el reflejo imposible en la ventana. No quería mirarlo otra vez, pero mis ojos se escapaban como atraídos por un imán. Y allí estaba, la silueta luminosa, sentada a mi lado en el vidrio, aunque el asiento seguía vacío. Vestido azul con estrellas diminutas, manos extendidas en gesto maternal. Cada vez que parpadeaba, el reflejo parecía volverse más nítido. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que los demás pasajeros podían escucharlo. Frente a mí, una señora gorda con un rebozo trataba de dormir. 2 asientos más adelante, un joven escuchaba música con audífonos. Nadie parecía notar nada extraño. El aroma a rosas, sin embargo, era tan intenso que yo sabía que tarde o temprano alguien lo percibiría. La carretera se hizo más angosta, llena de curvas cerradas entre barrancas. El conductor, un hombre de bigote espeso, mascaba chicle con nerviosismo. Miraba al retrovisor cada tanto, como si presintiera algo. Yo cerré los ojos,
Respiré profundo y me dije que en cuanto bajara del autobús quemaría el rosario y todo esto acabaría. Pero entonces, el reflejo habló. Hija, aún no has entendido. Abrí los ojos con un sobresalto. No había sonido alguno para los demás, lo supe de inmediato, la señora seguía dormida, el joven seguía con su música. Pero en mi interior la voz retumbaba clara, como si hubiera brotado de mi propio pecho. Cállate, susurré con rabia contenida. Déjame en paz. El reflejo no desapareció. Sonrió con ternura. Y justo en ese momento, el autobús se tambaleó con violencia. Una de las llantas traseras tronó como un disparo. El vehículo se ladeó hacia la derecha, los pasajeros gritaron. El chofer forcejeó con el volante, pero era inútil, la pendiente nos arrastraba hacia el barranco. El tiempo se ralentizó. Recuerdo haber visto las caras desencajadas, las manos levantadas, una mujer abrazando a su bebé. Yo misma solté el rosario por un instante, gritando, convencida de que todo había terminado. El autobús chocó contra la valla metálica y se detuvo al borde del precipicio, crujiente, a punto de caer. Vidrios rotos, humo, gritos. El silencio posterior fue mortal. Solo se escuchaban sollozos y el quejido del motor. Miré alrededor, esperando ver cadáveres, pero todos estábamos vivos. Aturdidos, heridos, pero vivos. Y entonces alguien gritó, «Miren». Todos volteamos hacia el pasillo. El rosario que yo había soltado estaba allí, intacto, colgando de uno de los tubos metálicos, brillando con una luz tenue. Justo debajo, en el piso cubierto de vidrios y sangre, se formaba un círculo de pétalos rojos, como si hubieran brotado de la nada. Una mujer se llevó las manos a la boca. El joven de los audífonos se arrodilló sin pensarlo. Poco a poco, uno tras otro, los pasajeros fueron cayendo de rodillas, algunos llorando, otros rezando en voz alta. Ave María, llena eres de gracia. La oración se extendió como fuego. Yo temblaba, paralizada, con las manos apretando el asiento frente a mí. El reflejo en la ventana ya no estaba. En su lugar, sobre el rosario suspendido, se delineaba una figura luminosa, apenas perceptible, pero suficiente para que todos la vieran. Era ella. No había otra explicación. El perfume a rosas llenó el autobús como un río desbordado. Un hombre mayor me miró directamente, con lágrimas en los ojos. «Es por usted, pastora», dijo. «Ella vino por usted». Sus palabras fueron cuchillos. Sentí la vergüenza arderme en la cara. Yo, la que había escupido sobre su imagen, ahora era testigo de algo que desafiaba toda lógica. El conductor, sangrando de la frente, dejó caer el volante y se arrodilló junto al resto. «Recemos», gritó con voz ronca. Y el rosario comenzó de verdad. Misterio tras misterio, entre sollozos, entre voces quebradas. Yo trataba de resistirme, pero mis labios se movieron solos. «Padre nuestro, que estás en el cielo». Las lágrimas me corrían sin control. Cada palabra me liberaba y me ataba a la vez. Cuando terminamos, el rosario seguía brillando, suspendido en el tubo, como si alguien invisible lo sostuviera. De pronto, el autobús vibró y todos gritamos, pensando que caeríamos al barranco. Pero no. Era el viento, un viento poderoso que atravesó el interior y se llevó consigo todos los pétalos, lanzándolos por las ventanas rotas hacia el cielo encendido de la tarde. El autobús quedó inmóvil, como clavado en la tierra. El rosario cayó suavemente en el suelo, sin romperse. El reflejo ya no volvió. Nadie se movió por largos segundos. Luego, lentamente, cada pasajero se levantó, abrazándose unos a otros, convencidos de haber sobrevivido a un milagro. Y todos me miraron a mí. Yo quería desaparecer. Me incliné, recogí el rosario con manos temblorosas. Y supe que no había escapatoria. Lo que había ocurrido en ese viaje era apenas el inicio. Lo que me esperaba al regresar al pueblo sería aún más imposible de ocultar. El regreso al pueblo fue un camino de silencio y peso. El autobús había sido remolcado hasta la gasolinera más cercana y los pasajeros, aún temblorosos, me miraban como si yo cargara con la llave de lo ocurrido. No hubo reproches, solo miradas de expectación y miedo. Cada paso que di al bajar del vehículo sentí que arrastraba piedras invisibles. El rosario estaba en mi mano, tibio como si respirara. Cuando crucé las calles polvorientas, la noticia ya había corrido. Las campanas repicaban sin que nadie las tocara, y en cada ventana se asomaban rostros ansiosos. Los niños corrían detrás de mí, murmurando que traía luz en las manos.
Las mujeres se persignaban, los hombres bajaban la cabeza. Yo quería esconderme, pero no podía. Algo me empujaba hacia la plaza, hacia el mismo altar donde días atrás había escupido sobre la Virgen. Al llegar, encontré a todo el pueblo reunido. Nadie hablaba, todos esperaban. El altar estaba cubierto de pétalos frescos, como si hubieran llovido del cielo. El aire estaba saturado del perfume a rosas, más intenso que nunca. El sacerdote local, un hombre anciano de mirada serena, me miró sin odio. Con voz firme dijo: «Hija, el pueblo espera su respuesta. Nadie puede escapar de la verdad». Las rodillas me temblaban. Di un paso, luego otro. Mis manos sudaban alrededor del rosario. El recuerdo de mi blasfemia me golpeó como látigo, las risas, los gritos, el desprecio que había mostrado. Me desplomé de rodillas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, con lágrimas que me nublaban la vista. Extendí el rosario, lo apoyé sobre el altar y solté un sollozo que rompió el silencio de la multitud. «Perdón, perdón, madre». No entendía. El sacerdote se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. No dijo nada más, no hacía falta. En ese instante, un viento suave recorrió la plaza. Los pétalos se elevaron y comenzaron a girar sobre nosotros como un torbellino de fuego rojo. La imagen de la Virgen brilló con un resplandor que iluminó la noche, como si el mismo cielo se hubiera abierto. Todos cayeron de rodillas, algunos llorando, otros alabando en voz alta. «Milagro, milagro», gritaban. Yo cerré los ojos, dejándome envolver por esa luz. El aroma a rosas me llenó los pulmones hasta hacerme sentir ligera. Y entonces la escuché una última vez, clara, maternal, incontestable: «Hija, vuelve a mi hijo». Sentí un calor recorrerme desde el pecho hasta la frente, como si una llama me purificara. Abrí los ojos y la multitud me rodeaba, tocándome, pidiéndome que rezara con ellos. Y recé. Por primera vez en años, recé con el corazón abierto. Un Ave María salió de mis labios, tembloroso pero verdadero. La multitud se unió, y toda la plaza resonó con la oración. Las campanas repicaron solas, el viento agitó los mantos, y el cielo se encendió con estrellas. Cuando la luz se desvaneció, los pétalos cayeron lentamente como nieve roja. El altar permanecía intacto, pero el rosario brillaba sobre él con una intensidad sobrenatural. Lo tomé entre mis manos y lo levanté hacia el pueblo. «No soy digna», dije entre sollozos, «pero ella me ha mostrado misericordia. No la rechacen como yo lo hice». El clamor de la gente fue atronador. Algunos se abrazaban, otros gritaban de alegría, muchos lloraban. El sacerdote entonó un canto mariano y la multitud lo siguió. El pueblo entero se convirtió esa noche en un templo vivo, y yo, la pastora que había blasfemado, fui la primera en confesar mi error. Al final, cuando todos se dispersaron lentamente, me quedé sola frente al altar. Acaricié el rosario y murmuré: «Gracias por no soltarme, aunque yo te escupí». Sentí que una paz indescriptible me envolvía, la certeza de haber sido perdonada. El milagro no solo había salvado un autobús al borde del barranco, ni un pueblo dividido por la duda. Había salvado mi alma. Y mientras las últimas campanas sonaban en la madrugada, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Así terminó mi historia, la de una pastora que escupió sobre la Virgen, y quedó sin voz, porque la verdadera palabra la tenía ella. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu comentario. ¿Qué opinas de lo que vivió esta pastora? Dale like si crees en el poder de la Virgen de Guadalupe. Suscríbete al canal para más relatos que conmueven, estremecen y transforman vidas.